Recetario. Dificultades con las identidades, la factorización, con la regla de Ruffini, las raíces o soluciones o con el teorema del resto. Problemas con los móviles, con las fracciones y mezclas, o, con los grifos y relojes. Estamos para ayudarte. Tercera lección que dedicamos al tema 4. ¿No te parece que, en lugar de aprender a saber, nos invitan a aprender a utilizar recetas? Es como si la escuela fuese un gran dispensario médico donde se reparten recetas. Recetas para aprender, la regla de 3, la regla de Ruffini, el área del círculo, etc., y aplicarlas a unos problemas y ejercicios que vienen en los libros o unos folios que recibimos en clase. No sabemos más que entrarán en los exámenes. ¿Para qué sirven? Si es que sirven para algo, de cómo se utilizan en la vida práctica. De esas cosas que sí me interesan, casi nunca me entero. No sé si para esto debo ir a la escuela porque en casa, en mi ordenador, encuentro no un médico, sino varios, por lo que tengo más probabilidades de entender las bondades del contenido de las recetas. Esta lección está dedicada al primer grupo de apartados de los presentados al comienzo del recetario. Las recetas para los problemas, las veremos en la cuarta y última lección de este tema. 700 años antes de Cristo. Existían unos señores a quienes se les conocía con el nombre de logísticos. Estas personas eran expertos en el cálculo. Sabían muchas fórmulas y, más importante, sabían aplicarlas. Una muestra de la existencia de tales personas lo tenemos en las grandes pirámides de Egipto y otras construcciones que hoy ignoramos cómo lo consiguieron. Lo que sucede es que en tercero de la ESO, no somos logísticos, necesitamos aprender conceptos y descubrir soluciones para pasar a la práctica. Para recibir recetas no se necesita salir de casa. ¿Qué son y para qué sirven las identidades notables? Se tratan de operaciones sencillas cuyos resultados te los aprendes de memoria y te ahorras el trabajo de hacerlos. Como puedes ver, el cuadrado de la suma de dos números es igual al cuadrado del primero más el cuadrado del segundo y más el doble del primero por el segundo. El cuadrado de la diferencia de dos números es igual al cuadrado del primero más el cuadrado del segundo y menos el doble del primero por el segundo. La suma de dos números por su diferencia es igual al cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Recuerda que te conviene saber de memoria. ¿Para qué? No lo sé, es lo que se viene diciendo desde hace 150 años. Estamos en el año 2023, nací en 1931 y te aseguro que, en mi vida, nunca tuve necesidad ni oportunidad de ponerlos en práctica. Posiblemente lo necesites saber para pasar de curso y tener el certificado de haber aprobado la secundaria. Lo triste y grave es perder el tiempo en auténticas estupideces. Si por alguna rareza del destino llegaras a necesitar algún producto notable, dispones de estupendas herramientas a tu servicio que te las hacen al instante, MathSolver, Potomac, las inteligencias artificiales Bing, Bard, etc. En los buscadores Google o Microsoft Edge, escribes a más b elevado al cuadrado. El acento circunflejo significa elevarlo encerrado en el paréntesis al número que le sigue, y obtienes la respuesta. ¿Las herramientas son para utilizarlas o es normal que en pleno siglo XXI utilicemos una piedra de sílex para cortar un viejo y grueso roble? Debes ser tú quien elija a la profesora o profesor que te conviene porque le entiendes bien y, además, te cae bien. Puedes consultar a Bing, Bard, Google, etc., como venimos haciendo en cursos anteriores. En este caso, lo hacemos con Google. Las acciones a realizar por tu parte son sencillas. El número de profes dispuestos a ayudarte es abundante. No te olvides de pulsar en me gusta. En la vida es bueno que te acostumbres a agradecer. ¿Qué se entiende por factorización? Factorizar un número es hallar sus factores, es decir, aquellos números que multiplicados dan dicha cantidad.
Factorizar el número 12 sería hallar sus factores, por ejemplo, 2 y 6. Multiplicados nos dan 12. A continuación tienes un polinomio ordenado según el grado o exponente de x, en este caso va en orden decreciente, 3, 2, 1. La izquierda del igual. A la derecha lo tienes factorizado. Si multiplicas los valores entre paréntesis llegas al polinomio. ¿Cómo se hace? Se aplica una forma de hacer la división cuando en el divisor hayan dos términos, una variable y un número entero. Lo inventó un señor de apellido Ruffini, hace 2 siglos. Una vez más, elige a tu profesora o profesor favorito para que te lo explique detenidamente. Si a un polinomio ordenado en x, como en este ejemplo, lo igualas a 0, lo transformas en una ecuación. Una ecuación es una igualdad que se cumple para uno o varios valores de x. Los valores de x que al sustituir en el polinomio le hacen igual a 0, se llaman raíces o soluciones de la ecuación. Si sustituyes en el polinomio a x por -1, -2 o -5 obtienes por resultado, 0. Una ecuación se representa en un eje de coordenadas por dos valores, x, y. Lo sabemos de los cursos anteriores, conviene repasar las funciones. ¿Podemos escribir al polinomio que tenemos de la forma que ves a continuación? Sí podemos escribirla. Una ecuación en la que el exponente de la x es 1, tiene una respuesta. Si tiene 2 de exponente, tendrá 2 respuestas, si tiene 3 de exponente tendrá 3 respuestas. Todas las ecuaciones se representan con gráficos. Rectas, si el exponente de x es 1 y curvas si pasan de 1. Los puntos donde la gráfica corta al eje x son respuestas. Veamos en la práctica. Arrancamos GeoGebra. Si no lo sabes o no lo tienes descargado, en los cursos de primero y segundo lo tienes explicado. En 10 minutos lo aprendes. No te imaginas las cosas que puedes llegar a hacer. En la ventana algebraica escribo el polinomio, a la izquierda y zona superior. En la pantalla gráfica, zona de las cuadrículas y ejes van apareciendo las gráficas que corresponden a la ecuación de la ventana algebraica. Observa que los puntos del eje X donde la gráfica lo corta, son las respuestas de nuestro polinomio. ¿Cómo resolvemos un sistema con dos ecuaciones de primer grado con dos incógnitas usando GeoGebra? Una ecuación en la que el exponente de x vale 1 es una recta. En un sistema de dos ecuaciones de primer grado obtendrás dos rectas. Cada recta está compuesta de infinitos puntos. Las dos rectas que obtendremos se cortarán en un punto. Ese punto es común para las dos ecuaciones. Las coordenadas de dicho punto son las respuestas de x, y, comprobemos. Arrancamos GeoGebra. Escribo la primera ecuación en la ventana algebraica, pulso entrar, y en la línea siguiente escribo la segunda.
Observo que se cortan en el punto 5-2. Me aseguro haciendo que GeoGebra me diga el punto de intersección de ambas rectas. Veo que, efectivamente, corresponden a 5 para X y a -2 para Y. ¿Has oído hablar de Babilonia? En la zona coloreada en tono rojizo señalada por una flecha roja se encontraba Babilonia. Babilonia fue una gran ciudad, capital de un imperio. Hoy la conocemos como Irak. Los babilonios de hace más de 2600 años ya resolvían ecuaciones con dos incógnitas por métodos parecidos a los que se enseñan en las recetas escolares. ¿No te parece que es hora de cambiar? Tú puedes resolverlas con GeoGebra, incluso mucho más fácil y rápido, con Potomato MathSolver, basta que las escanees con tu móvil, además son gratuitos y no se equivocan. Como tienes que aprobar matemáticas, debes conocer los métodos de reducción, igualación y sustitución. Ya sabes, le dices a Google que te presente a buenos profesores que te lo expliquen. Hemos visto el modo de resolver ecuaciones de primer y tercer grado con GeoGebra. ¿Cómo se resuelven las ecuaciones de segundo grado? Del mismo modo, escribes la ecuación y en los puntos donde el gráfico, que se llama parábola, corta al eje X son las respuestas. Comprobemos. En la pantalla algebraica, como siempre, escribes la ecuación, no hace falta que pongas igual a 0, pulsas entrar y ya tienes la parábola, cuyas ramas cortan al eje X en -4 y 2. Esas son las respuestas o raíces de la ecuación de grado 2. Sería formidable que hicieras pruebas, descubrieras las posibilidades de GeoGebra. Te inventases ecuaciones y comprobaras sus gráficos. En una palabra, que te divirtieras haciendo ecuaciones de grados 1, 2, de los que desees. ¿De qué va el teorema del resto? El teorema del resto te permite conocer el resto de la división de un polinomio entre un binomio del tipo x menos a, donde a es un número entero, sin hacer la división. ¿Cómo se hace? Basta que sustituyas la x del dividendo por el valor del entero que está en el divisor cambiándole de signo. El resultado que obtienes es el resto.